En 793, los vikingos asaltaron el monasterio de la isla de Lindisfarne. Este evento marcó el comienzo de la era vikinga en Europa. En Gran Bretaña, la gente empezó a mirar el mar con pavor todos los días, anticipando la llegada de estos temibles asaltantes. En ese momento, Inglaterra estaba dividida en 7 reinos separados, conocidos como la Heptarquía. Estos pequeños reinos carecían de recursos para construir una flota para la defensa marítima. Sus ejércitos a menudo eran insuficientes incluso para proteger capitales importantes, y mucho menos para defender las aldeas costeras. En 50 años, los vikingos habían saqueado Canterbury, Dorchester, Londres y muchas otras ciudades más pequeñas, y los ataques vikingos continuaron sin cesar. Durante este período, también se produjeron cambios importantes en Inglaterra. Northumbria, debilitada por las guerras civiles, se fragmentó efectivamente en 3 partes. East Anglia quedó bajo el control de los mercianos y se independizó. La propia Mercia alcanzó el apogeo de su poder, incorporando Middlesex y Essex y estableciendo un protectorado sobre los reinos vecinos. Sin embargo, pronto se sumió en una guerra civil y nunca recuperó su fuerza anterior. Mientras tanto, Wessex experimentó la mayor expansión, anexando Sussex y Kent. Los sajones pronto también derrotaron a los mercianos y establecieron una frontera con ellos a lo largo de los ríos Lake y Támesis. En 865, 300 Drakkars desembarcaron en la isla de Thanet. Un ejército vikingo de entre 5.000 y 10.000 guerreros llegó a Gran Bretaña. Las sagas escandinavas identifican a los líderes como los hijos del legendario rey danés Ragnar Lodbrok Ivar el Deshuesado, Uva el Terrible y Halfdan Ragnarsson. Las crónicas inglesas se refieren a este ejército como 2, el gran ejército danés y el gran ejército pagano. Las sagas atribuyen la invasión a un deseo de venganza por la muerte de Ragnar, quien un año antes había sido capturado por el rey de Northumbria, Ela II, y cruelmente ejecutado. Sin embargo, los historiadores critican esta versión. El rey Ela II no podría haber ejecutado a Lodbrok, ya que en ese momento no estaba coronado, y simplemente estaba luchando por el poder con su hermano. El propio Ragnar es más una figura mítica que histórica, y los relatos de sus hijos son muy confusos. Diferentes sagas incluso no se ponen de acuerdo sobre cuál de los hijos de Ragnar dirigió el ejército danés. En última instancia, la idea de vengar la muerte de un rey de renombre sirve como una justificación conveniente para la conquista, que, en esencia, era la naturaleza de la invasión danesa. Los habitantes de Kent, que incluía la isla de Thanet, no estaban interesados en luchar contra los vikingos y, por lo tanto, pagaron un rescate a cambio de la promesa de dejar Kent en paz. Luego, los vikingos navegaron hacia East Anglia. Su rey, Edmundo I, tambi ne preferi, o no entrar en batalla, y tambi ne pag o un rescate. Sin embargo, esta vez los vikingos solicitaron quedarse durante el invierno. Construyeron su propio fuerte y también adquirieron caballos, lo que convirtió a su ejército no solo en el más grande, sino también en el más formidable de la isla. En el otoño de 866, los vikingos avanzaron hacia Northumbria. En aquel momento, la guerra por la corona acababa de terminar con la victoria de Ela II. Había tomado Jorvik mientras su hermano Osberht se escondía con sus partidarios. Las fuerzas de Ela quedaron debilitadas por el conflicto, por lo que no fue una sorpresa que tan pronto como los vikingos llegaron a Eferwick, Ela II huyera de la capital. Al año siguiente, Ela unió fuerzas con su hermano para recuperar Efurwyn. Sin embargo, los habitantes de Northumbria sufrieron una emboscada en la capital. Ambos hermanos fueron asesinados en el campo de batalla o en cautiverio, donde ella fue ejecutada de una manera particularmente brutal.
conocida como el Águila de Sangre. Los vikingos dividieron las tierras capturadas de Northumbria, a lo largo del río Tyne. Al sur, Ethelwig pasó a llamarse Jorvik y se convirtió en la capital del reino danés de Jorvik. Al norte quedó la Northumbria inglesa, donde los vikingos instalaron un rey títere. Luego, los vikingos pusieron sus ojos en Mercia. En 868 capturaron Nottingham. El rey de Mercia, Burgred, buscó ayuda en Wessex. Juntos consiguieron frenar el avance vikingo y obligarles a pactar una tregua a cambio de un generoso pago monetario. Al año siguiente, los vikingos volvieron a invadir Mercia, pero esta vez cumplieron su promesa. En lugar de saquear las tierras del reino, se trasladaron pacíficamente a East Anglia, donde no tenían tales obligaciones. El rey local, Edmundo, intentó detenerlos, pero fue derrotado. En la batalla de Thetford, Edmund fue capturado y encontró la muerte como mártir, por lo que más tarde fue canonizado como santo por la Iglesia. Los vikingos permanecieron en East Anglia, donde, según Saxon and Chronicles, estaban dirigidos por Halfdan Ragnarsson. Naturalmente, estos éxitos no pasaron desapercibidos en Escandinavia. Nuevas bandas de conquistadores comenzaron a partir de sus países de origen hacia Inglaterra, ansiosas por unirse a la exitosa campaña. En 870, el rey Bagsec llegó a East Anglia con un gran contingente de guerreros, conocido en las crónicas como el Gran Ejército de Verano. Sus orígenes siguen siendo desconocidos hasta el día de hoy, pero sus fuerzas reforzaron la presencia vikinga en Inglaterra. A finales de 870, Halfdan y su ejército viajaron por el Támesis hasta el corazón de la isla. Capturaron Reading, desde donde los vikingos comenzaron a atacar las tierras de Wessex. El rey Ethelred sitió Reading a principios de 871 e incluso derrotó a los vikingos en varias batallas menores. Sin embargo, con los refuerzos de Bagsec, los vikingos lograron abrirse paso y comenzaron a perseguir a los sajones en retirada. Sin embargo, cerca de Ashdown, los sajones dieron una fuerte lucha y derrotaron al enemigo. En la batalla, surgió el joven Aetheling Alfred, hermano del rey Aethelred, quien lideró un ataque exitoso que aseguró la victoria de los sajones. Los vikingos sufrieron grandes pérdidas. El rey Bagsec murió en el campo de batalla, y sus fuerzas comenzaron a entrar en pánico y huir de Wessex. El rey Aethelred persiguió a los vikingos y atacó sus fuerzas en varios enfrentamientos menores. En una de estas escaramuzas sufrió una herida mortal. Alfredo, que llegaría a ser conocido como el Grande, lo sucedió como nuevo rey de Wessex. Los vikingos no tuvieron que esperar mucho para conseguir nuevas victorias. En el verano de 871, el rey Guthrum lideró a los vikingos. No está claro si llegó con los hermanos Ragnarsson al comienzo de la campaña o si se unió más tarde como un expríncipe danés que había perdido la lucha por el trono. Buscó una nueva patria con sus seguidores y trajo casi un centenar de barcos y más de 3.000 guerreros a Inglaterra. Bajo el mando de Guthrum, los vikingos reanudaron su ofensiva y sitiaron las fuerzas de Alfred en Wilton. Sin embargo, ambas partes estaban exhaustas por el prolongado conflicto y Guthrum pronto acordó abandonar Wessex. A cambio, Alfred pagó un importante rescate a los vikingos, conocido como Danegeld, o dinero danés. Para financiarlo, tuvo que introducir un nuevo impuesto en el reino, inicialmente como medida temporal y luego permanente. Los vikingos se retiraron a Londres, pero no abandonaron sus planes de luchar contra los sajones. Alfred entendió esto y comenzó a prepararse para un nuevo conflicto. Inició una reforma militar crucial, pasando de reclutar a todos los hombres en su ejército a establecer un sistema según el cual solo 1 de cada 10 hombres debía servir en el ejército, mientras que los 9 restantes eran responsables de apoyarlo.
Este enfoque creó una fuerza de combate más profesional y capaz. En otoño, mientras los vikingos se preparaban para una nueva campaña, llegaron noticias del norte. Los habitantes de Northumbria se habían levantado contra los daneses y expulsaron a sus gobernantes títeres. En respuesta, Halfdan movió rápidamente sus fuerzas hacia el norte y en el transcurso de un año reprimió sin piedad el levantamiento anglo antes de declararse rey de Jorvik. Mientras tanto, Guthrum se instaló en East Anglia y se proclamó rey. 2 años más tarde, los vikingos lanzaron invasiones de Mercia desde ambos lados. El rey de Mercia ni siquiera intentó luchar y huyó de Gran Bretaña. Los jarls de Mercia fueron reunidos en Repton y obligados a jurar lealtad a los vikingos. Luego, Mercia se dividió en 2 partes, una bajo control vikingo y la otra bajo control anglo, donde se instaló un rey títere de los daneses. Después de esto, los vikingos se separaron y Halfdan se dirigió al norte, centrándose en la seguridad de su propio reino, que estaba siendo atacado por escoceses y británicos. Guthrum decidió continuar la guerra con Wessex. En 875 dirigió su flota y lanzó un ataque contra los sajones desde el sur y capturó Wareham. Alfred inmediatamente se dispuso a enfrentarse a los vikingos y sitió Guthrum. Alfred sitió a los vikingos y comenzó a negociar un rescate por la paz. Fue aquí, según la leyenda, donde tuvo lugar una conversación entre Guthrum y un rehén sajón desconocido. El rey vikingo preguntó cómo derrotar a Wessex, y le respondieron que necesitaba reunir un ejército más grande que Wessex, o abandonar la idea de conquistar el reino por completo. Se esperaba que en otoño de ese año, los daneses recibieran refuerzos, más de 100 barcos. Tan pronto como los barcos aparecieron en el horizonte, Guthrum ejecutó a todos los rehenes y cesó las negociaciones. Sin embargo, su flota quedó atrapada en una tormenta y casi todos los barcos se hundieron. Los vikingos volvieron a entablar negociaciones. Alfred pagó un rescate para que los vikingos abandonaran Wessex. Sin embargo, este acuerdo tampoco duró mucho. Alfred pasó el año 878 en su residencia de campo en Chippenham, situada cerca del Támesis. Esta fue una decisión extremadamente arriesgada, ya que los territorios vikingos comenzaban justo al otro lado del río. Guthrum no podía pasar por alto semejante error del rey de Wessex. Inesperadamente atacó y capturó Chippenham y luego se dirigió hacia la capital de Wessex. El rey Alfred logró escapar de la ciudad por milagro. Con un pequeño grupo de soldados, se refugió en las marismas de Somerset, mientras los vikingos ocupaban su reino. Al mismo tiempo, Jarl Uba se instaló en Devonshire. Lanzó varias incursiones en Somerset, pero no pudo capturar a Alfred. Luego, los sajones de Devonshire reunieron su propio ejército, dirigido por Oda Elderman de Devon. Derrotaron a los vikingos en la batalla de Sinwit y Uba murió en la pelea. Una vez que Devonshire fue liberada, Alfred llegó de inmediato. Bajo su mando había ahora más de 3.000 guerreros. Con el tiempo, fuerzas adicionales del resto de Wessex comenzaron a unirse a Alfred, duplicando efectivamente las fuerzas sajonas. En ese momento, Guthrum estaba celebrando su victoria, habiéndose establecido en Chippenham sin darse cuenta de la derrota de Uba y de la reunión de fuerzas de Alfred. Incluso el acercamiento de los sajones fue inesperado para los vikingos. Reuniendo apresuradamente sus fuerzas, se trasladaron a Ethandun, donde ocuparon el castillo de Bratton para bloquear el camino de Alfred. Los sajones, con su ventaja numérica y su mejor preparación para la batalla, fueron rápidamente derrotados. Los vikingos y los restos de su ejército fueron sitiados en el castillo de Bratton durante otras 2 semanas. Finalmente, los hambrientos vikingos buscaron la paz. Según el tratado, Guthrum tuvo que convertirse al cristianismo, y los vikingos partieron tanto de Wessex como de Mercia occidental. Alfred
Pronto se alió con el gobernante de Mercia al casar a su hija Aethelflaed con él. Los vikingos fueron derrotados y sus conquistas llegaron a su fin. Sin embargo, la guerra entre daneses y sajones en Gran